Muy en bien, los capítulos. pues el enigma de hoy tiene que ver con en qué se parecen un satélite del sistema solar, el vocalista de una banda punk y una cacatúa. Yo te diría en todo, pero Pues en que los tres tienen cresta. Pues sí, el enigma que nos trae por aquí hoy es la cresta que tiene uno de los satélites de Saturno, concretamente Japeto. Y el hecho que puso de manifiesto este enigma fue el sobrevuelo que hizo la sonda Cassini en 2004 por Japeto y por otro satélite de Saturno. Allí la sonda tomó una serie de imágenes en las cuales con toda claridad se apreciaba que Japeto, aun siendo un satélite de un buen tamaño, cuando uno espera que sea de forma esférica o más o menos esférica, pues resulta que Japeto tenía forma de nuez. Es decir, una esfera dotada de cresta. Y esto es un enigma, verdaderamente. También Cassini, en el mismo sobrevuelo, tomó imágenes de otros dos satélites mucho más pequeñitos de Saturno, que son Atlas y Pan. Y ambos también tenían cresta. Bueno, punk es más normal que Sí, se ve que... efectivamente, claro. Es que no Sí, termina muy en buena K, esa. termina en N. Pues sí, efectivamente, Atlas y Pan tenían una cresta, pero además mucho más pronunciada. Tenían tanto, que más que forma de nuez, tenían forma de disco. Forma de disco galáctico, ¿sabéis lo que me Sí. refiero? Una especie de disco con un bulbo central. Pero en el caso de Atlas y Pan esto no era un enigma. Rápidamente los astrónomos empezaron a pensar en qué podía causar esa forma tan particular y dedujeron que, bueno, ambos son satélites muy pequeñitos que orbitan en el interior del sistema de anillo de Saturno. Entonces la explicación para ello estaba muy clara. Estos discos tienen lugar o tienen su explicación por un fenómeno de acreción de partículas robadas de los anillos de Saturno. Al pasar por las partículas del anillo, estos dos pequeños satélites, Atlas y Pan, captan por su gravedad parte de las partículas de los anillos y que empiezan a caer hacia el interior, orbitan y acaban cayendo, acumulándose en la zona ecuatorial. Con lo cual hay un fenómeno razonable que explica la forma de disco. Un efecto secundario del pastoreo que hacen, ¿no? Supongo. Efectivamente, así es. Como las pastoras, Claro. se impregnan efectivamente de la lana de las ovejas a la que pastorean y esa lana pues acaba formando una cresta. Pero claro, esta explicación que es válida para Atlas y Pan no lo es para el caso de Japeto. Porque Japeto, entre otras cosas, orbita mucho más lejos de los anillos, ¿vale? Entonces, para situarnos un poquito y para enfocar el tema, si os parece, vamos a comentar un poquito cómo es Japeto. Ya sabemos que tiene cresta, pero bueno, pero también podemos aprovechar para conocer un poquito más acerca de él. Vamos a empezar por su tamaño. Es un satélite bastante respetable. Es el tercer satélite por tamaño del sistema de Saturno, por detrás de Titán y de Rea. Y es el satélite también por tamaño número 11 del sistema solar. Su diámetro son unos 1.500 kilómetros, ¿vale? Que por comparativa, eso viene a ser la distancia en línea recta entre Jerez y París. Así que ya nos podemos ir situando. Se trata de un pedrusco del tamaño de España y de Francia, juntos, y que tiene una cresta. Por su órbita, es una órbita similar a la que vimos en el programa anterior. Una órbita muy inclinada con respecto al el plano del resto de los satélites de Saturno y bastante externa.
Está muy por detrás de los anillos, como antes mencionaba, pero también está muy alejada de los principales satélites de Saturno. Es muy exterior tanto a Titán como a Rea. Y lo último, para hacernos una idea, ¿se puede ver desde un telescopio de aficionado? La respuesta es que sí. Titán tiene una magnitud de entre 10,2 y 11,9. Es decir, dentro del límite de los telescopios que se nos van a manejar los frikis. Hasta ahí, digamos, su tamaño y su visibilidad. ¿Cuál fue la historia de Japeto? Pues veréis, Japeto se descubrió en el siglo XVII por uno de nuestros viejos conocidos, un estudioso de Saturno, Cassini, el astrónomo que lleva el nombre de la división entre los anillos de Saturno, una de las divisiones. Y descubrió a Japeto dentro de lo que él llamó los Sidera Lodoicea, un bonito nombre en latín. Estos Sidera Lodoicea son el equivalente a los Sidera Mediceana que descubrió Galileo, los 4 satélites galileanos que conocemos habitualmente. Pues igual que Galileo descubrió para Júpiter los 4 principales satélites, Cassini hizo lo propio para Saturno, que fueron los que más adelante se llamaron Titán, Rea, Tetis y Dione. Luego llegó Japeto. Bueno, me gustaría hacer una pequeña digresión explicando esto de Sidera Lodoicea desde dónde viene, porque la historia me parece bastante jugosa. El adjetivo Lodoicea significa de Luis, es decir, serían los astros de Luis. Viene por uno de las diversas latinizaciones que tiene el nombre de Luis, así como es muy conocida la del Ludovicus, pues hay otra que es Ludoicus, y de ese Ludoicus viene Lodoicea. Y se llama así porque era una forma de Cassini reconocer a quien le daba de comer. Era nada menos que el rey Luis XIV de Francia. Cualquiera le llevaba la contraria. Patrocinador. Claro, por semejante sponsor había que ser agradecido. Siempre ha existido publicidad en todas las épocas, ¿eh? Por supuesto. Pues publicidad encubierta. Cassini era el director del Observatorio de París y además era también el astrónomo y astrólogo de la corte real. Sabéis que en aquella época pues, se le pagaba más a los científicos, más por astrólogos que por astrónomos. Eran los que decidían si se iba a la guerra y si se iba a ganar o no, todo eso, ¿no? Se le tenía en cuenta, unos más que otros. Cabe decir, en descargo de Cassini, que Cassini, como otros muchos, incluido el que en este momento os habla, empezó por la astrología, mea culpa, y rápidamente pues derivó hacia la astronomía. Cassini le pasó exactamente lo mismo. Él desarrolló su saber empezando por la astrología. A partir de ahí, pues, consiguió la fama y más adelante, pues, ya en aquella época el método científico empezaba a desarrollarse y, bueno, abandonó la astrología y se dedicó, pues, con todos sus empeños a la astronomía, que no era quizá por lo que le pagaban, pero sí era por lo que hoy es conocido. Y Cassini descubrió una cosa interesantísima, y es que Japeto solo era visible cuando estaba al oeste de Saturno, es decir, solo en la mitad de su órbita. Él se preguntó, ¿y esto por qué pasa? ¿Cómo es que solo puedo ver un satélite? Por supuesto, en aquella época se sabía perfectamente cuál era el comportamiento de los satélites. Los satélites galileanos de Júpiter se conocían perfectamente, se conocían las órbitas, se conocían las sombras, se conocían las ocultaciones, pero no se conocía en ningún caso de satélite que solo se viera en la mitad de la órbita. Y Cassini, que era un tipo listo, empezó a pensar cuál podía ser el motivo de esto. Y concluyó acertadamente que
Jápeto tenía dos hemisferios diferenciados, uno brillante y otro oscuro. Y que además, igual que le pasaba a la Luna, experimentaba el fenómeno de el acoplamiento por marea. Quiere decir esto que siempre da la misma cara hacia el planeta. Si sumamos los dos efectos, una cara oscura y una cara brillante, y que esa cara va girando alrededor del planeta, o sea que va coincidiendo con el periodo de traslación del planeta, pues obtenemos que solo cuando el satélite está en el lado oeste de su órbita, que es cuando le da nos muestra la cara brillante, es cuando es visible. Cuando está de cara a nosotros, de la otra forma está de culo. Efectivamente. Según la parte brillante. Y el culo sabemos que es la parte más oscura de todo el cuerpo. Así que efectivamente ese es el motivo. Y hoy se llama, esa parte oscura, se llama precisamente en honor a Cassini, la Cassini Regio, la región de Cassini. Más adelante, unos años después, John Herschel, que era el hijo del gran William Herschel, el más conocido, que bueno, que no por ello dejaba de ser un astrónomo competente, aunque el famoso era el padre, pues además de ser un astrónomo competente, era además una persona versada en la mitología clásica. Y le pareció buena idea ponerle a los satélites de Saturno los nombres de los hermanos de Crono. Crono es el equivalente griego a el Saturno latino, romano. ¿Vale? Y Crono era uno de los titanes, uno de los hijos de Urano y Gea, que a su vez fue el padre de los dioses, de Zeus, de Hera, de Hestia, etcétera, etcétera. Pues como tal, John Herschel los bautizó como Titán, Rea, Mimas, Encelado y también Jápeto. Todos son hermanos de Crono. Otra digresión, si me permitís, si os gusta la mitología, o si no os gusta, pero tenéis inquietud por aprender, mi método recomendado es el canal de YouTube Destripando la Historia, donde allí tenemos a Pascu y Rodri, maravillosos artistas, un artista gráfico, otro músico, que hacen unos vídeos espectaculares en animación sobre mitología principalmente griega, pero también nórdica, romana, etcétera, etcétera. Digresión finalizada. Vamos a seguir viendo cuáles son las características de Jápeto al margen de su cresta. Vamos a hablar un poco de su composición. Jápeto está hecho fundamentalmente de hielo. Solo un 20% de su composición es rocosa. Y es un satélite que tiene abundantes accidentes. Está lleno de, aparte de la cordillera esta ecuatorial que hemos hablado, pues tiene también múltiples cráteres, diversas depresiones, etc. Y también es muy curioso porque estos accidentes tienen prácticamente en su totalidad nombres de personajes y territorios del Cantar de Roldán. El Cantar de Roldán es uno de los más famosos, seguramente el más famoso, de los cantares de gesta. Esos poemas, esas historias en poesía de la Edad Media, que bueno, cuentan hazañas épicas de caballeros. Y en este caso, pues encontramos en Jápeto nombres de cráteres como Carlomagno o su enemigo, Beligante. Y en la zona brillante, por ejemplo, pues tenemos al norte la tierra Roncesvalles, donde en el Cantar de Roldán se describe principalmente la batalla de Roncesvalles, donde murió el protagonista, Roldán. Y al sur, la tierra Zaragoza, porque también en el Cantar de Roldán se describe la toma de Zaragoza por Carlomagno, que jamás tuvo lugar, por cierto, pero que queda de los más épicos puesto en poesía.
Seguimos con las características. Antes hemos comentado la magnitud de Jápeto, que oscila. Oscila tanto como 2 magnitudes. Este era el motivo por el cual Cassini, con los telescopios de la tecnología limitada de su época, conseguía llegar a la magnitud de la cara brillante, pero no a la magnitud de la cara menos brillante, de la cara oscura. Y tienen unos bordes muy definidos. O sea, si la división o la forma que tienen estas dos zonas sería algo parecido al yin y el yang, o una pelota de tenis. Una forma dividida, pero formando una curva. Y esto es una curiosidad. Podría ser un enigma, pero no lo es. Se conoce con bastante certeza cuál es el origen de que el satélite tenga estas dos áreas tan definidas, esta oscura y brillante. Y es que el área oscura es el residuo seco de hielo sublimado. Antes hemos dicho que Jápeto está hecho fundamentalmente de hielo, ¿vale? Pues hay una parte de ese hielo que mediante la luz solar se sublima, se convierte en gas y como no es de agua pura deja un residuo seco y oscuro. Claro, esto explica por qué hay una zona oscura, pero no explica del todo por qué también hay una zona brillante, porque en principio el fenómeno debería ser común a todo el planeta. Bueno, pues se estima que este proceso fue desencadenado por residuos exógenos, es decir, por algo que vino de fuera del planeta. Muy posiblemente escombros procedentes de satélites exteriores barridos por el hemisferio de Jápeto que da de cara a su órbita, o al sentido, mejor dicho, al sentido de su órbita. Claro, ¿esto qué hace? Pues que esos escombros que andan por ahí, procedentes de otros satélites exteriores, caigan sobre el planeta, caigan sobre un punto en particular, y a partir de ahí tiene lugar lo que se conoce como un bucle positivo de fuga térmica. Esa parte que ya empieza a ser más oscura, absorbe más la luz solar, a su vez provoca más sublimación del hielo, un mayor oscurecimiento, y además se da la particularidad de que Jápeto tiene relativamente una gravedad baja y hace que ese hielo, esas moléculas de hielo sublimado, con facilidad acaben en la zona brillante del planeta, donde no se sublima. Con lo cual la zona oscura se hace progresivamente más oscura y la zona brillante progresivamente más brillante. Un mecanismo muy curioso. Aquí lamentablemente no tenemos enigma. Y vamos a analizar lo que nos trae por aquí, el enigma en sí. Nos tiene siempre con el ascua ahí de cuándo va a saltar el enigma. La cresta. Pues la cresta, la Efectivamente, cresta. pues veréis, la cresta tiene una altura de unos 20 kilómetros. ¿Vale? ¿Son mucho o es poco? Bueno, es mucho. Si lo comparamos con la Tierra, el punto más alto, no de la Tierra, medido como solemos desde el nivel del mar, sino desde la base, es Mauna Kea. Porque Sí. una gran parte de Mauna Kea, que recordemos está en Hawái, está bajo el nivel del mar. ¿Vale? El equivalente, digamos, sería al punto más alto de Jápeto, sería Mauna Kea, que mide 10 kilómetros. Esos 10 kilómetros suponen un 0,16% del radio de la Tierra, mientras que la cordillera de Jápeto supone un 2,7% de su radio. Esto llevado a la Tierra sería una montaña o una cordillera de 172 kilómetros de alto. Es decir, en el espacio. Muy por encima de los 100 kilómetros, que es la línea de Kármán, donde se asume que empieza el espacio exterior. Así que esto para que nos hagamos una idea de lo relativamente De la alta cresta. que es esa cresta, efectivamente. ¿Vale? Y luego Mucha tiene, gomina ahí para efectivamente, levantarla. y tiene una particularidad, y es que no abarca todo el ecuador del planeta, sino abarca solo la parte oscura, la Cassini Regio.
En la parte brillante hay algunos picos dispersos de unos 10 kilómetros de alto, pero no forma una cordillera. Inmediatamente veo a Lito que se le pone cara de pensar. Eso es parte del enigma. Tenemos 4 posibilidades para explicar este enigma. Vamos con la primera. La primera es que sea un remanente de la forma esferoide original que tenía el planeta cuando se formó, ¿vale? Y esto es algo común a todos los cuerpos del sistema solar, ¿no? Cuando un planeta o un satélite se están formando, tiene normalmente una alta velocidad de rotación y también tiene por su temperatura una alta plasticidad, ¿vale? Eso hace que prácticamente en sus fases formativas todos los cuerpos tengan una protuberancia ecuatorial, ¿vale? Pero claro, esto ni se mantiene ni forma una cordillera, ¿vale? El único caso de cordillera conservada que tenemos en el sistema solar es esta, ¿vale? Y para explicar el mecanismo de permanencia de este remanente, los astrónomos han hecho ciertos cálculos que nos llevan a que la altura de las montañas sugiere que el periodo de rotación inicial del satélite debería ser inferior a 17 horas. Relativamente rápido, ¿vale? Entonces, para conciliar este periodo de rotación inicial con la reducción del periodo de rotación necesaria para llegar al periodo de rotación que tiene hoy y a la velocidad de enfriamiento, esto lleva a que sea necesaria una fuente de calor adicional que explique esto. Y se apunta a que esta fuente de calor adicional pudo ser la radiactividad del isótopo del aluminio 26, aluminio 26. Que era un elemento, un isótopo relativamente abundante en la nebulosa protoestelar de la que nació Saturno, pero la cantidad necesaria requeriría una formación del satélite muy temprana, mucho más temprana de lo habitual, ¿vale? De lo que se espera. Con lo cual esto es una pequeña dificultad para esta explicación, ¿vale? La siguiente explicación sería que esta cordillera proceda de hielo surgido del subsuelo y luego solidificado. ¿Bien? Bien, hay mecanismos que lo pueden explicar, pero lo que no explica es por qué tuvo lugar en el Ecuador. Bien, puede ser una explicación posible, pero tiene este hueco, esta laguna. La tercera hipótesis es que sea un material absorbido del borde exterior de los anillos, es decir, algo parecido a lo que lo pesó a Atlas y Pan. Hoy, Jápeto está muy alejado de los anillos, pero cabe la posibilidad de que hubiera un tiempo en el cual estuviera, si no dentro, por lo menos cercano al borde exterior de los anillos. Hubiera migrado. ¿Vale? Efectivamente, pero no hay un mecanismo que explique esa migración, ni un mecanismo que explique la migración de Jápeto hacia el exterior o una eventual migración hacia el interior de los anillos. Así que también es una explicación con sus lagunas. Y la última tiene que ver con una característica que tiene Jápeto, y es que tiene lo que se llama una esfera de Hill muy extensa. La esfera de Hill es el ámbito gravitatorio del planeta en el cual puede capturar satélites. Entonces, se especula que es relativamente probable que por este motivo Saturno capturara un subsatélite, un satélite de un satélite, y que este satélite alcanzara el límite de Roche, es decir, se acercara tanto a Jápeto que las fuerzas de marea de Jápeto lo desintegraran, diera lugar a un anillo y este anillo acabara cayendo sobre el ecuador del planeta. Bien. Esa me gusta. Estamos, la verdad. Esa me gusta. Y ya para cerrar, os dejo con el enigma que no tiene explicación. Y es que está muy bien, ¿vale? Hay varias posibilidades para explicar la existencia. Pero, ¿por qué solo esta cordillera está en la zona oscura del planeta? Y esta es la parte oscura del misterio y lo que sigue siendo un enigma. Os lo dejo para la especulación, lo dejamos a vuestros oyentes. Lo propondremos en la reunión de la Rada para hablar del tema.